No se oye, profe. Ahí está, error técnico. Buenas noches. Ajá. Muy bien. Qué bueno, qué bien. Buenas noches. Es que estoy, de alguna manera pasmado. Buenas noches. No sé si han seguido las noticias de lo que aconteció hoy en Washington, D.C. y la toma del Capitolio. Claro que sí, todo un historial. Híjole, ¿qué onda? Dice el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Entonces, Yo no vi qué pasó. pues lo que pasa es de que ya ven que el presidente Trump, desde que perdió las elecciones, ha estado invocando o ha estado llamando a que hubo fraude, ¿no? Entonces, el día de hoy bueno, la semana pasada se llevaron elecciones en el estado de Georgia, que era el último estado que pues, faltaba por elegir a los representantes de la Cámara de Senadores y del Congreso, que son los diputados. Y pues con esto concluyen las elecciones y pues los demócratas toman el control sobre ambas cámaras. Entonces, pues por ahí dicen los noticieros y algunos especialistas que pues el presidente trae una serie de investigaciones, de acusaciones y de demandas tanto en Nueva York como en Washington, por abuso de poder, actos de corrupción, cosas, digo, que no son muy, ¿cómo se llama? Pues no, que no le causarían sorpresa a mucha gente, ¿no? Entonces, pues el presidente siempre quiso de alguna manera impugnar y pues desprestigiar el proceso democrático de las elecciones en Estados Unidos. Y los senadores estaban terminando de contabilizar los votos electorales para sellar ya la elección. Entonces, él llamó a que se cancelaran las elecciones en el estado de Arizona, que no tuvieran validez, y no me acuerdo en qué otros 2 estados más. Entonces, como no le hicieron caso y a partir de hoy, pues iban a terminar los votos y ya cerrar la elección, pues y hubo una serie de manifestaciones. Bueno, primero de actos en la mañana donde él habló, luego habló el Rudy Giuliani, que es su abogado, y luego el hijo de él, el más grande, creo que fue el que tomó la palabra y estuvo incitando a actos de violencia, y por eso ahí el grupo que lo apoya, que en su mayoría son supremacistas blancos, pues tomaron el Capitolio. Porque el Capitolio pues es la Cámara de Senadores, ¿no? No tiene una seguridad como la Casa Blanca, digo, tienen guardias y policías y todo, pero pues eran bastantes, eran varios miles y tomaron el Capitolio. Pero al rato llegó la Guardia Nacional y les dieron para atrás, ¿no? Pero falleció una mujer que trabajaba ahí, dieron un balazo en el pecho y y se complicaron las cosas. Hay imágenes ahí de gente sentada en lugares, inclusive por ahí una bandera confederada. Ándale. Si pones CNN en Estados Unidos, ahí está el conteo. Y y pues se puso gruesa la cosa. Algo que nunca se había presenciado en Estados Unidos, que tradicionalmente pues se conoce como el defensor de la democracia. Entonces, algo grave pasó. Empezamos fuerte el 2021. Pues, ¿qué se puede esperar? Entonces, pues imagínense, en junio vienen votaciones en México, precisamente para reelegir diputados y senadores, algunas gobernaturas, ya ¿cuál fue la de Hidalgo y la de Coahuila? Ya se llevaron a cabo, ganaron partidos opositores, que no era Morena, creo que fue el PRI el que ganó. Y pues se va a poner suave, se va a poner bastante bien. Pero yo soy de las personas que digo,
Imagínense, imagínense, y se los voy a plantear de esta manera. Y ahorita regresamos a clase, nada más rápido, es un ejercicio. Todos trabajamos, ¿no? O sea, la gran mayoría de los que estamos aquí trabajamos. Y cuando una empresa nos contrata o cuando tenemos un negocio propio, y esto va relacionado también con el tema de las pymes, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Cuando una empresa nos contrata, sí, o cuando nosotros somos empresarios y contratamos a un profesional, ¿qué es lo que esperamos? ¿Cuáles son las expectativas? Uno, que sea un profesional que domine el área, que tenga todo el conocimiento y las herramientas para llevar una correcta administración, un correcto desarrollo, generar mejoras, eficientar procesos, en el caso de las empresas, pues elevar el ingreso, las ganancias, etcétera. Una serie de estrategias y de políticas que se llevan a cabo en una administración, pues para que el negocio levante, ¿no? El negocio funcione como debe de ser. ¿Sí? En la iniciativa privada aprendemos mucho, nos capacitamos mucho, nos exigen mucho y debemos de dar resultados. Sí, generalmente en mi caso como gerente, en los bastantes años que estuve como gerente, cada 3 meses, cada cuarto, como le llaman, nos evaluaban en base a los objetivos y a las metas que se trazan desde el corporativo, luego se bajan a las divisiones y luego a las fab, bueno, en este caso en la maquiladora, pues a las plantas, ¿no? Y pues cada departamento tiene que estar alineado con esas metas y con esos objetivos. Y pues a nosotros nos están midiendo el desempeño. Fallas y ¿qué sucede? Adiós, te dan las gracias, ¿no? Desafortunadamente, pues en el gobierno no sucede así. Entonces, tú fallas como servidor público y pues pueden pasar dos cosas, como con el señor Gatell, que te defiende el presidente o pues que te orillen a renunciar, dependiendo del acto o la severidad de la acción que llevaste a cabo, ¿no? Entonces, en la iniciativa privada, como les digo, pues se toma una acción, nos dan las gracias, nos liquidan y vámonos, ¿no? Y el que sigue, porque la empresa no está para perder, ¿sí? La empresa persigue fines de lucro, es decir, generar una ganancia. Pero en la política o en la administración pública son distintos los procesos y las metas y los objetivos, porque son otras las necesidades, son otras las prioridades que se tienen. Pero cuando no te desempeñas bien, inclusive, y máxime en esta plataforma que es la presidencia, pues estás bajo la óptica de todos. Todos te van a criticar, todos van a estar señalándote por algo, pero yo pienso que la forma más sencilla de cerrar bocas, pues es hacer bien tu trabajo, ¿no? Yo sé que no vas a quedar bien con todos, pero si haces bien tu trabajo y la mayoría está contenta, pues no hay problemas, ¿sí? Y aquí la situación es de que pues las cosas no se hacen bien, todavía te enojas porque te critican, y no estoy hablando de López Obrador, estoy hablando de Trump. Te enojas porque te critican y luego pues quieres cambiar el curso de las cosas y que la gente siga creyendo en tu palabra cuando todo lo que has hecho pues denota lo contrario, ¿no? Entonces, no es nada sencillo. Es muy complicado. O sea, hablar de religión, de política y de sexo es muy complicado. Entonces, ¿por qué? Porque debemos entender, jóvenes, que todos pensamos diferente. Sí, ninguno de los que estamos aquí presentes pensamos igual. Sí. Entonces, si no entendemos que ese es el principio de la armonía universal, pues estamos en problemas. La dinámica o la inteligencia que se debe aplicar es de que debemos de llegar a acuerdos. Como todos pensamos de una manera distinta, debemos de llegar a un acuerdo. Porque si no, pues sería una imposición. ¿Qué es lo que sucede en estas plataformas? O sea, aquí el presidente de Estados Unidos quiso imponer una situación y le salió mal.
Y creo que lo mismo sucede en el caso de México, donde el presidente pues quiere imponer cosas que van en contra de, pues, de lo que dictan los cánones, ¿no? O sea, de la administración pública. Pero bueno, eso es lo relevante, ¿no? Entonces ahorita pues ya el Congreso de Estados Unidos está tomando acciones y pues adiós. Entonces, una de las cuestiones que le preocupan mucho al presidente de Estados Unidos es de que el día 21 de enero, al día siguiente que tome posesión ya oficialmente Joe Biden, que pierda su fuero, pues ¿qué creen que va a pasar? La justicia va a actuar sobre él y quién sabe que se vaya a desencadenar. Pero yo por eso les digo, jóvenes, bueno, en este caso ustedes no, pero a nosotros grupos yo les digo, hay que hacer las cosas bien desde un principio, ¿no? Porque con mentiras puedes llegar al mismo lugar también, a donde quieres ir, pero el camino de regreso va a estar bien difícil. Pues hay que hacer las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, vamos a obtener resultados. Entonces, por ejemplo, los que trabajan en una empresa de manufactura, ¿por qué tienen un sistema de calidad? ¿Se han preguntado por qué? ¿No? Karime, tú que trabajas ahí en Garrett, ¿quién más trabaja en Christian? Pero cumplir con unas especificaciones, ¿no? Que requieren las necesidades del cliente. Pues más bien, pues es que el cliente no es el que te pide que el producto cumpla ciertas especificaciones, ¿eh? La calidad viene siendo lo que te va a distinguir como empresa, ¿no? Pues todo depende, Marisol, todo depende. Luz o Marisol, no sé cómo te gusta que te digan. No hay problema, los dos son mi nombre. Yo trato de hablar siempre por el nombre el primero. Ok, Luz. No necesariamente la calidad es lo que te distingue. ¿Sí? No necesariamente. Pero es lo que te ayuda a seguir compitiendo. Eso sí, Karina. Saben, por ejemplo, la calidad no es... ¿cómo mides la calidad en un producto? Pregunta de examen. En base a la percepción de cada cliente. Porque como usted dice, somos diferentes formas de pensar, entonces también tenemos diferentes formas de tener una percepción de la calidad de un producto. Pues, pero ¿cómo la mides? ¿Cómo mides la calidad? Los materiales con los que está hecho, la durabilidad, si cumple con lo que dice que va a hacer, para lo que está destinado, que está hecho ese producto. En gran parte así es, don Cecilio. Muy bien. Cuando nosotros nos enfrentamos, o bueno, no nos enfrentamos, cuando tenemos una diversidad de opciones para comprar un bien satisfactor, ¿sí? Los fabricantes, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué genera la competencia? Cuando hay un solo producto, cuando es una sola marca, cuando es Pemex nada más el que vende gasolina, ¿qué pasa? Pues se hace Hace lo que millonario quiere. para una persona, ¿no? O sea, no hay más opciones, solamente una. Así En es. cambio, si hay más competidores, tú tienes la opción de ir con el que a ti mejor se te parezca comprarle o Así es. que Y la calidad y el servicio de tu producto para hacer la diferencia. Así es. La diferencia, la marca, entre otras cosas, el producto, su calidad, si es bueno, si es malo, si cumple las expectativas que tú tienes puestas en ese producto, ¿sí? Si el producto funciona como debe, como lo dice el fabricante, si dura el tiempo que va a durar, como dice el fabricante. O sea, todo ese tipo de especificaciones es lo que a nosotros, a través de un análisis técnico, nos hace tomar una decisión. ¿Por qué digo, voy a comprar un carro Volkswagen o un Nissan en lugar de un Chevrolet? O que yo me acuerdo hace muchos años que decía, no compres el Ford, el no sé qué, porque sale muy mala la transmisión. Y ese era el típico, no, que se calientan mucho o X o Y.
y nadie se pone a pensar, bueno, se calienta porque no trae agua, o la transmisión se descompone porque pues no lo cuidas, no le haces el cambio de aceite, tienes la patita bastante pesada, lo forzas, porque todas las maquinarias tienen sus especificaciones y su manual de uso. Cuando uno compra un carro, en el caso de los vehículos nuevos, te lo entregan con tu manual y su póliza de servicio y te dicen, lee el manual para que no lo vayas a desconchinflar, ¿no? Igual cuando uno compra un teléfono, les ponemos el chip, lo cierras y lo prendes y ya te sientes todo un gurú, ¿no? Y oye, y el manual, sepa la bola, está. O cuando estás armando no sé, un mueble o una bicicleta, te sobran tuercas, oye, pero ¿por qué no leíste el manual? Y al rato dicen, no, no sirve la bicicleta. Espérate, el que no sirve eres tú porque no la armaste conforme a las especificaciones del fabricante, ¿no? O de repente tienes ahí una linterna, ¿no? Y si el fabricante dice, usa baterías alcalinas nada más, y tú le pones baterías normales y se revientan, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, a mí me tocó en Mexicali varias veces, por las altas temperaturas, te recomendaban los fabricantes que utilizaras baterías selladas en tu carro, porque prendes la refrigeración y es mucha la demanda de electricidad y terminas reventando las baterías. Y no, pues cómprale la más barata, hombre, pues no pasa nada. Y al rato moldes, ¿no? Reventar la batería y el carro no prende y cosas así. Entonces, ese tipo de situaciones, pues es lo que a veces no observamos a detalle. Entonces, y yo les decía, ¿por qué el sistema de calidad, jóvenes? Porque el sistema de calidad no es únicamente estar revisando que el producto se ensamble correctamente, que lleve las partes que debe llevar, o que se hagan, que se haga un muestreo en un lote de producción de 1000 piezas, hagas un muestreo de 20 y midas a ver si funcionan bien o no funcionan bien. Una que te salga mal en ese lote de producción que no muestreaste, ¿sí? Y que llegue un cliente y no le funcione, con eso tienes. ¿Sí? Entonces, por eso un sistema de calidad no se basa o no se enfoca únicamente en el proceso de manufactura, se basa en todos los departamentos que interactúan alrededor de ese proceso de manufactura. ¿Sí? Por eso todo está documentado, por eso en las líneas de producción a los operarios les dicen, tienes que seguir estos 10 pasos, y están los ayudas visuales, y léete este procedimiento, y se les da una inducción. ¿Por qué? Porque la calidad es una filosofía de vida. ¿Sí? Entonces, lo que te asegura tu sistema de calidad no es que el producto salga con mejor o con menos calidad. Lo que te asegura el sistema de calidad es de que el producto siempre va a ser el mismo, va a tener el mismo resultado. Eso es lo que te asegura un sistema de calidad. Si tú seguiste todos los pasos, seguiste todos los procedimientos, por eso te piden que documentes todos tus procesos y que estés monitoreando y que los estés midiendo el desempeño. Eso te va a asegurar de que el producto siempre sea el mismo resultado. Y si tu proceso tiene calidad, no te equivocas, sigues al pie de la letra todo, pues vas a tener éxito en ese sentido. En eso estriba la calidad, que el producto se elabore correctamente conforme a las especificaciones del proceso de manufactura, del proceso de ingeniería de producto, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que hace un departamento de calidad? Estar revisando que se hacen las cosas como se tienen que hacer, que el producto lleve las piezas que tiene que llevar, que cumpla con las especificaciones. Y cuando hay una variación, cuando hay un error, ¿qué es lo que hace? Elaboran un CAPA, que es un proceso de corrección, donde tienen que analizar si fue el proceso el que falló, si fueron los componentes los que fallaron porque estaban fuera de especificaciones, tenían mala calidad, fallaron, o realmente fue un mal uso del cliente final, ¿no? Entonces, todo eso se evalúa, todo eso se revisa. Entonces, y sobre todo en los productos que van al consumo humano. A mí me tocó trabajar en varias empresas médicas. Híjole, ahí sí no se pasa por alto nada. Porque imagínense una demanda en la empresa donde estuve trabajando, en la última empresa donde trabajé, una de las plantas, la de Palm Springs, ensambla los ventiladores, los respiradores artificiales, los que ahorita tienen mucha demanda. Es más, el año antepasado, la empresa iba a quebrar porque no se vendían. Nomás para que se den una idea. Sí, en serio, Karime. Revisen.
Lo único que tenía la empresa pues sostenible era porque se fabrican, ahí en Palm Springs se fabrican unos ventiladores para el uso militar y ahí se resguardan, son miles de piezas. Haz de cuenta que es como una laptop del tamaño, es más, como el tamaño de un PlayStation 4, el ventiladorcito. Y ese se lo ponen al soldado que esté herido, que ya está en coma, que no puede respirar. Y o sea, la tecnología es muy distinta a la que se usa en la rama civil, ¿no? Y por esos aparatos la empresa seguía funcionando, seguía siendo rentable. Entonces, pues ahora con lo de la pandemia, pues se dispararon los procesos de manufactura, se dispararon la demanda, y la empresa ahorita es uno de los top 5 que proveen ventiladores, ¿no? Sobre todo los ventiladores para neonatales y para bebés, que son unos aparatitos chiquitos y es una presión muy, bueno, muy baja, ¿no? Cuando son prematuros, neonatales. Entonces, imagínense la calidad, el sistema de calidad, para que no fallen esos aparatos. Imagínense, ¿por qué? Porque anteriormente, hace 10 años, la tecnología era mecánica. Sí, el aparato era mecánico. Tenía algunas cuestiones análogas, tenía motores que a través de interruptores funcionaban. Ahora todo es digital, computarizado. Imagínense que el software que maneja ese aparato falle. ¿Okay? Y está el paciente en coma, entubado, y de repente le avienta el doble de presión de lo que necesita, pues sí saben por qué muchas de las personas que están entubadas ahorita con el problema del COVID fallecen. Sí, porque se va la luz en el seguro, se le acaba la pila del equipo. Y o dejan de suministrar oxígeno, como lo que pasó en Morelia. Pues puede ser, fíjese, maestro, suena guasa, pero yo pienso que sí pasa ese dato sí pasan esos casos por la falta de buenos instrumentos y la capacidad máxima de instrumentos y medicamentos para poder atender a la gente. Aparte, esos aparatos se tienen que estar calibrando cierto tiempo, así como los utensilios que se utilizan en los procesos de manufactura. Los dispositivos de medición tienen que estar calibrados. Debe de haber una certificación por parte de una empresa autorizada para hacer eso. Entonces, imagínate si no calibras tus aparatos y empiezan a fallar. Eso es por un lado. Bueno, pero el problema de los pulmones, y yo les digo esto porque me dieron una serie de capacitaciones y de ahí nos compartieron información. En los pulmones hay unas fibritas donde están los bronquios que se llaman nodos, ¿sí? Y esos nodos son los que absorben el oxígeno y lo meten al torrente sanguíneo. Entonces, con esta enfermedad, o una vez que se te complica, ¿sí? Se te inflaman esos nodos. Por eso te falta el aire. No sé si te sucedió a ti, Carlos, que te empieza a faltar el aire porque se te empiezan a inflamar esos nodos. Pero esa es una etapa ya muy avanzada cuando no te trataste la enfermedad a tiempo. Además que en un principio la Organización Mundial de Salud pues dio una recomendación que estaba equivocada, que no tomaras antiinflamatorios, que no tomaras antigripales, que no sé qué. Entonces, esos nodos se inflaman, ¿sí? Entonces, con el solo hecho de que te entuben, ¿sí? Y te metan presión de aire, los revientan. Y ese daño es irreversible. Ese nodo no sana. Te mueres. Entonces, por eso mucha gente falleció, por un incorrecta manejo del ¿cómo se le llama? Del cuadro clínico que presentaban. El solo hecho de que te entuben, que te pongan un ventilador, te deja secuelas, te deja daños secundarios para el resto de tu vida. Te deja muy sensible los bronquios. Entonces, pues son muchas cosas. A veces falta información, a veces es malos manejos, a veces es que el equipo que tienen no es el indicado, ¿sí? Y pues ahí es donde suceden las broncas, ¿no? Pero, y aparte, si a los médicos o a los profesionales de salud no les dan los utensilios que necesitan, pues ¿cómo?
¿no? Está difícil. Pues así está, jóvenes, ¿cómo la ven? ¿Qué opinan de todo este meollo? Está difícil, ¿no? Está difícil. Así es. Y en tu caso, don Carlos, ¿qué fue lo más grave que sentiste? Muchos Cansancio. fríos y el dolor de cuerpo y cabeza, pero es constante, pues, o sea, el problema es que un día, otro día, y no ves mejora, pues, o sea, a lo mejor no empeoras, pero los síntomas ahí están, y es bien desgastante y bien frustrante. Y ahorita me siento así como todo menso, me duele poquito la cabeza, como... ¿Y no escuchaste? Por ahí estuvieron promoviendo un tratamiento alternativo con dióxido de cloro, que es muy famoso ya. En un principio mucha gente desconfiaba, decía, no, es veneno, que no sé qué, que esto, que lo otro, y que para acá, para allá. Y varias personas llegadas, cercanas a mí, que se enfermaron, con eso se trataron. En 3 días, vámonos para afuera. Haz de cuenta que es un líquido, lo mezclas en una botella de agua y te lo estás tomando durante el día. Mi hermano tiene cáncer y diabetes y él está aislado y me mandó, él lo consiguió en tabletas y me mandó 2 frasquitos, ahí los tengo en caso de emergencia. Pero como dijo el presidente, lo mejor es que no te contagies. Pues sí. Es que en algún momento nos va a llegar a todos, maestro, entonces... Pues sí, es como la gripa. Es que realmente, miren, el virus los coronavirus han existido, son los virus más viejos que hay sobre la faz de la Tierra. Nada más que pues este virus, pues dicen que hubo por ahí una modificación genética, ¿no? En el famoso laboratorio de Wuhan, en China. Y pues quién sabe. Pero lo mejor es no buscarle, ¿no? Si podemos sacarle la vuelta, pues hay que sacarle la vuelta como a cualquier gripa o la influenza o X o Y, ¿no? Pero no por eso hay que bajar la guardia y decir, pues, o sea, prefiero que me dé una gripa a que me dé COVID. Pues es igual, es un virus, es igual. Te puede causar lo mismo. Puedes perder la vida, una gripa mal cuidada. Entonces, lo mejor es... Tienes una neumonía, una gripe y te mueres. Así es, nadie se salva de una neumonía. Entonces, lo recomendable es tomar multivitamínicos, sí, reforzar su sistema inmunológico. Hay bastantes suplementos que les pueden ayudar. Y sobre todo, mantenerse con un estado de ánimo alto, ser feliz, porque la depresión también baja tus defensas y moles. Entonces, pues digo, hay que estar alertas. Eso es lo importante. Bueno, después de esta cápsula informativa, cultural y de todo eso. Política social. Política social, geopolítica. No es lo mismo política económica que economía política, ¿no? Entonces, pues son temas que andan ahorita muy recientes, ¿no? Ya cerraron la votación, Carlos. Casi 200 votos a favor, como contra 70 y tantos en contra. Entonces ya, Arizona, chulum. Caputs. Ok, jóvenes. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos ayer. A ver, vamos a iniciar la clase para irnos rápido, ¿no? Para no extendernos mucho. Edna. Maestro, Mande, dime, Karina. nada más quería comentarle que me dijo Aaron Alarcón que no podía presentarse a la clase por problemas familiares. A ver, déjame anotarlo aquí para ahorita que pase lista. Aarón Alarcón. Sí. Ok, aquí lo tengo, muchas gracias. Ok. Edna Paola, buenas noches. ¿Estuviste? ¿Ayer estuvo Edna con nosotros o no? ¿Sí? No, ¿verdad? Edna Paola, ¿me escuchas? A ver, ¿quién levantó la mano?
fue ya. No, es que no me deja. No, abandonó la reunión. Sí. La intimidó, maestro. Profe. ¿Por qué? Aquí Ahí está. Ya. Adelante. Es que no servía mi micrófono. Ok. Oye, ¿ayer estuviste con nosotros o no? No, no Ok. voy a conectar. Bueno. Ok, de todos modos están las clases grabadas, jóvenes. Pues ya saben la metodología, ¿no? Si ahí en Academic, en biblioteca, ahí están las ligas. Si les interesan otras clases de comercio exterior, también ahí tengo bastantes videos. Tengo de perfil de producto, tengo ¿cómo se llama? De estudio aduanero. ¿De qué más? De gerencia de tráfico y de aduanas, ¿cómo se llama la otra? La de noveno también, la de plan de vida y carrera profesional. Hay varios temas. Está muy buena ahí la Netflix. Hay buenos temas. Ok. ¿Alguno de ustedes le echó una leidita al tema de globalización? Entraron a Google, debería hacer una revisión. Sí. ¿Y qué te sonó por ahí, Carlos? Pues, lo que más o menos ahí mire es que la globalización va muy enfocada a, ¿cómo se dice? Pues es una apertura comercial, pero es como una disminución de las fronteras. Uh-huh. Y también decía que es algo que político, económico, social y cultural, todo va Uh-huh. de la mano. Así es. En parte eso es, y ahorita vamos a ver unas cuestiones más a detalle, pero pues sí, es una apertura. ¿Por qué? Porque la globalización es un término muy parecido o similar a la internacionalización, ¿sí? Nada más que cada uno tiene sus aspectos diferentes. ¿Quién más revisó? Yo, maestro, Adelante, Karina. creo que la globalización, lo que estuve leyendo, ese es el proceso por el cual aprovechamos las tecnologías, ya sea de comunicación o de carreteras o de infraestructura, para reducir las distancias entre los distintos países, para poder realizar intercambios, como dijo Carlos, políticos, sociales, culturales. Uh-huh. Así es. Muy bien. Eso es parte de la globalización. ¿Quién más? ¿Alguien más revisó? Sí, Karina. también decía que eso era una apertura a tu propio, ¿cómo se dice? A impulsar tus negocios también. ¿Por qué? Porque te puedes hacer de materia prima más barata, pero también había otra que decía que es algo contraproducente porque eso también tenía o venía a que los grandes empresas se hicieran ricas más rápido que otras que no lo son. ¿Por qué? Porque cambiaban a lo mejor a otra ciudad donde la mano de obra es más barata, donde las situaciones económicas y políticas son más bajas que donde ellos mismos. Lo que contaba usted ayer, pues, porque Estados Unidos no tiene sus industrias automotrices en su propio país, sino que los están afuera, y es por eso, porque de todo eso de la globalización ellos miraron ese campo o ese espacio que otros no miraron, pues que era sacarle provecho a la globalización, traer de otros y traer materia prima de otras partes donde es más barata. Como nosotros, pues, nuestra materia prima viene del lado de China. ¿Por qué? Porque es mucho más barata que traerla de Estados Unidos. Aunque Estados Unidos esté más cerca, prefieren traerla de allá. Y hay en ocasiones que, pues todo es por barco, pero en ocasiones se vuela. Prefieren volar un material de allá que de Estados Unidos. O sea,
A eso es lo que viene a la globalización, que todo se te acerca, todo es más cercano, más, ¿cómo se dice? Más cortas las distancias, como dijo Charlie, pues acortaron todo. Sí, muy bien. De hecho, el concepto, la idea de la globalización es acercarnos todos los países, eliminar barreras, eliminar fronteras, reducir distancias. Sí, pero, ¿qué estábamos platicando ayer? Y se me fue el rollo. Por ejemplo, en los tratados de libre comercio, sí, como en este caso el TEMEC o cualquier otro tratado que México tiene firmado o del que es parte, conforme a los estatutos del GATT, siempre se maneja el criterio de la nación más favorecida, es decir, si México no anda muy bien y va a competir contra países desarrollados, pues se le tiene que dar un trato especial, un proceso, un desfase de adaptación para que puedas estar en las mismas condiciones de competencia, ¿no? Entonces, eso es una, aparte de los aspectos sociales, políticos, porque en los tratados no es únicamente el intercambio comercial, también hay intercambio o flujo de personas, de inversiones, de capital. Mande usted. Es parte de la globalización que podríamos verlo o ponerlo como un ejemplo ahorita sería la rápida propagación de la pandemia, ¿no? En este caso. Sí. ¿Y por qué crees que fue tan rápida la propagación de la pandemia? Por las conexiones que hay de vuelos, de tantos vuelos internacionales que hay de diario, pero son demasiados. Así es. Creo que en Estados Unidos hay más de 14,000 vuelos diarios, si mal no recuerdo el dato. O sea, imagínense eso, multiplíquenlo por todos los demás países. Hay una aplicación, una página en internet que se llama Flight Radar o Flight Radar o radar de vuelo. Ustedes entran ahí y parece hormiguero. Ahorita pues ya no tanto, ¿no? Pero antes de la pandemia parece hormiguero. Todos los puntitos amarillos son aviones que andan ahí volando, ¿no? No nos vayamos tan lejos, maestro. Ahí en la ciudad que usted está, cada 5 minutos aterriza y despega un avión del aeropuerto de Tijuana. Porque ahorita está tranquilón, redujeron mucho los vuelos, pero sí, antes de la pandemia, es más, había más vuelos en la noche, yo creo que en el día. Precisamente donde yo vivo, no sé si conocen por aquí la ciudad de Tijuana. Yo estoy cerca de Macroplaza, sí, por la vía rápida, donde está la iglesia de los mormones, ahí enfrente de un fraccionamiento. Y por aquí es la pasada de los aviones, o sea, cuando despegan hacia el oeste, dan la vuelta y pasan por aquí arriba. Y era una pasada de aviones, fue todo el día, toda la noche, y ahorita pasa uno cada 2 horas, o pasan 2 seguidos. ¿Quién sabe cómo reestructurar los vuelos? Y pues ahorita más con la afectación de Interjet, pues que está parado operaciones Interjet. Fíjate que, déjame te digo una cosa, Carlos, yo por cuestión de chamba viajaba mucho, bueno, ahorita ya casi no, pero viajaba, no tienes una idea. Yo estuve yendo a la Ciudad de México en el 2000, del 2017 al 2018, no te imaginas. Es más, me agarraron los 2 terremotos allá, como te digo todo. Uno en el piso 17, el del jueves a la medianoche, que yo nunca había bajado 17 pisos en un minuto o menos de un minuto. Lo bueno que mi cuarto estaba a un lado de las escaleras de emergencia. Yo estaba en el hotel, acababa de cenar, tuvimos una reunión, acababa de cenar y estaba trabajando en la computadora y de repente sentí como en el barco. Dije, chirrión, esto no está bien. Y yo siempre dejo una botellita de agua cuando voy a México a un lado de mi cama. Ese es mi sismógrafo, ¿no? Digo, traigo la aplicación de Sky Alert. Después de esos 2 sismos, me inscribí en esa aplicación y pues lo único que te dice es sismo detectado, córrele, ¿no? Y empieza a sonar la alarma del celular. Entonces yo siempre manejo la técnica de los 30 segundos. Todo sismo, dependiendo de la intensidad, tú tienes un margen, una ventana de 30 segundos para ponerte a salvo. Si pasan esos 30 segundos y no te pusiste a salvo, pues empieza a rezar, dependiendo de dónde estés, la intensidad o la magnitud del sismo, ¿no? Y la duración.
Entonces, generalmente cuando yo iba a México nos quedábamos en lo que se le conoce la zona cero, que es el Zócalo, ¿no? Por ahí por Reforma, Paseo de Reforma, por ahí donde están los hoteles, donde está el Ángel de la Independencia, o acá en la Condesa, donde a veces utilizaban mucho los servicios de Airbnb, y ahí en la Condesa, pues ahí hay muchos departamentos, No, no te creas, ya la Condesa dejó de ser Polanco. Si te dijera Polanco, entonces sí. A veces nos quedamos ahí en Polanco también, pero pues es donde te toque, ¿no? Y después me tocó regresar a la semana del segundo sismo, del 19 de septiembre, hijos. Nunca había visto un edificio que se cayera así enfrente de mí, con gente adentro. Son escenas muy tristes. Pero bueno, y me tocó regresar la semana siguiente, y el edificio donde estaba el departamento, ahí en la Condesa, lo estaba liberando Protección Civil. Cuando nosotros llegamos a meternos, dije, bueno, pues ya estaría de Dios. Entonces, porque digo, pues cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas, ¿no? Entonces, pues lo único es encomendarse a Dios, estar en paz con uno mismo, ¿sí? Y dejar todo arreglado, porque uno nunca sabe. Es más, tú sales en tu carro y tienes un accidente que no estabas contando con él y hasta ahí llegaste. Entonces, lo mejor es estar en paz. Y pues me han pasado cosas como no tienen ni idea. Cosas por andar en la calle, ¿no? Perder vuelos, perder conexiones, que mi maleta no llega, que X o Y. Me quedé dormido en aeropuertos varias veces porque estaban nevados, perdía conexiones. Son cosas que pasan. Y muchos dicen, oye, qué padre, te la pasas viajando todo el santo tiempo. Pues sí, viajas solo, comes solo, duermes solo, y lo único que conoces es el aeropuerto y el traslado del aeropuerto al hotel y del hotel a la planta o al corporativo o a donde vas. Conozco muchos aeropuertos, sí, pero no conozco los lugares donde he ido ni los países donde he estado. O sea, nomás sello el pasaporte y vámonos, y a donde vas. Pero pues cada quien, ¿no? Yo lo único que sí les digo, jóvenes, es de que la vida no es Mexicali. O sea, hay mucho que aprender, hay mucho que descubrir, hay mucho dónde ir a buscar oportunidades. Eso es lo que he aprendido. Entonces, si uno piensa que Mexicali o Tijuana es el futuro, es el desarrollo, no, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Cada ciudad tiene sus oportunidades, cada región tiene sus atractivos, pero pues hay otras cosas. Cada quien decide qué camino tomar, ¿no? Lo único que sí sé, como decía mi papá, que en paz descanse, decía, yo sé dónde nací, pero no sé dónde voy a morir. Entonces, eso es muy práctico. Así de sencillo. Pero lo que sí sé con seguridad es que un día me voy a morir. Eso sí, desde el momento en que nací. Y como dice José Alfredo Jiménez, ¿no? ¿Cómo decía? Que si para morir nacimos, algo así dice la canción, no me acuerdo, ¿no? Pero pues ya es la cuestión de cada uno, ¿no? Ok, jóvenes. Entonces, déjenme compartir, vamos a seguir con la clase. Y el motivo de la lectura es precisamente para tocar este tema, lo que nos quedamos el día de ayer. Por aquí está. Nos quedamos aquí, ¿no? Vimos lo que era la globalización económica y los aspectos de la integración. Decíamos que este proceso de evolución histórica de la humanidad, sí, a través de la innovación tecnológica también, generó la integración de las economías, es decir, que los países buscaran nuevos mercados para sus productos, buscaran nuevas alternativas de manufactura, y por eso empezaron a hacer externo su proceso, ¿no? Sobre todo las potencias mundiales, porque pues, los que no tienen tecnología y los que no tienen capacidad, pues
pues no pudieron hacer mucho, ¿no? Y como lo mencionaste ahorita, Carlos, pues los aspectos es el económico, el político, el tecnológico, el social y el cultural. ¿Por qué? Porque esos 5 aspectos integran o de alguna manera componen lo que es la entidad, o sea, el país con el país, ¿no? No puedes dejar fuera estos puntos. Ahora, a diferencia de la globalización económica, la globalización económica se distingue por esa integración entre los países a través del comercio y de los flujos financieros. Entonces, la economía global es un punto, aunque suena muy similar, es un aspecto un poquito distinto. Sí. A ver, ¿quién me ayuda con este texto para seguir la temática, la dinámica? Adelante. Economía global. ¿Qué es la economía global? Es un concepto de especial relevancia en las últimas décadas, que a nivel básico se entiende como un sistema económico a nivel mundial, es decir, globalizado, libre de barreras o fronteras estatales. Se logra a través de uniones económicas y mediante el desarrollo de acuerdos y tratados comerciales. OMC, GATT. El GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercios. Ok. ¿Continúo? Sí. Características de la economía global. Internacionalización de los sectores financiero, productivo y comercial. Las empresas operan de manera legal y controlada en cualquier país. Evolución de los mercados internacionales. Desarrollo económico de los países, primer mundo y emergente. Proliferación de compañías multinacionales. Muy bien. ¿Y qué podemos resumir de esto que acabas de amablemente hacerme el favor de leer? Pues que la economía global hace referencia a cómo la globalización, valga la redundancia, libera barreras y fronteras y cómo logra que la economía pueda fluir libremente entre distintas naciones. Creo que esto se aplica muchísimo, o podemos tomar un caso o un ejemplo en Europa, cómo es que ayer lo mencionó, cómo es que también el libre tránsito ahí entre los países se da mediante estos tratados internacionales, estos acuerdos que se tienen, y así como cruzan las personas también los artículos y los bienes. Así es. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, en la globalización, ¿sí? Es la integración de los países en base al comercio y al flujo de capitales. Es decir, si México no tiene un tratado comercial con, digamos, Estados Unidos, ¿sí? Imaginémonos, remontémonos 50 años atrás. Estados Unidos dice, oye, pues en lugar de que México esté importando los cereales, sucaritas y no sé, o los carros, porque México tiene una tasa impositiva arancelaria muy alta, porque en aquellas épocas hablábamos del proteccionismo, ¿sí? Que si voy y pongo una planta en México, ¿sí? Voy a invertir capital, voy a establecer un centro de manufactura en México, ¿sí? Pero no necesariamente tengo un tratado, un acuerdo comercial con México. Yo voy a ir a hablar con el gobierno mexicano, ¿sí? Voy a extenderle mi intención o mi interés de ir a establecer una fábrica en México y voy a fabricar los carros en México. ¿Qué puede resultar de esto? Bueno, vamos a generar fuentes de trabajo, ¿sí? Vamos pues a tener productos al alcance de más personas, porque ya no los vamos a tener que importar. Estoy hablando en un sentido figurado, ¿eh? Porque esto es un poquito más complejo. Ya no los voy a tener que importar, los vamos a fabricar en México. Y yo sigo fabricando los carros americanos allá en la ciudad de Detroit, Michigan, para mi mercado americano y mi mercado canadiense, pero para el mercado latinoamericano yo pongo una fábrica en México, fabrico carros y los vendo en México y en Latinoamérica.
Eso me puede ayudar. Estoy internacionalizando mi empresa, pero no tengo mayores beneficios que el gobierno mexicano me pueda facilitar, que la mano de obra sea barata, que pague probablemente la energía eléctrica, el gas, el agua a un costo más bajo, porque son incentivos que probablemente el gobierno mexicano tenía en mente para fomentar la inversión, aparte de la mano de obra barata, ¿sí? Pero probablemente no tenía mayores beneficios más que esos, ¿no? Con el paso del tiempo, con los acuerdos internacionales, los países buscaron cómo generar o cómo establecer bloques económicos. ¿Por qué se les llama bloques económicos? Porque se integran varios países. O sea, acá es el flujo de mercancías o de bienes y servicios y de capitales. Aquí ya nos estamos generando en la economía global, ya tenemos un acuerdo en común, tenemos una serie de beneficios por habernos integrado en ese acuerdo y sobre todo tenemos un tratado que es a nivel ley. Por eso hablo de la OMC y del GATT, que es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. O sea, ya no es nada más voy e invierto, no. Vamos a firmar, vamos a darle legalidad, vamos a darle transparencia, vamos a darle forma a este intercambio de mercancías, de bienes, de servicios, de personas, de pagar o de tener alguna preferencia sobre los aranceles, ¿sí? Y por eso se forman los bloques económicos. ¿Quién ha escuchado sobre la economía global? Que ahorita estuvo muy, muy de moda cuando andaban con lo de las vacunas, de que era una cuestión de el nuevo orden mundial y que X y Y, trae una serie de situaciones. ¿Alguien escuchó sobre eso? ¿O no? ¿Nadie estuvo atento a los comentarios? Es que decían que también esa era implantada adrede o que era como una guerra a final de cuentas. ¿Con qué motivo, don Carlos? Económico y político. El nuevo orden mundial, como lo estaban planteando, era básicamente pues casi una economía global, donde hubiera una sola moneda, donde fuera un gobierno común, donde hubiera modificaciones a las leyes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque realmente cuando los países, ya sea dos o más países, celebran un tratado comercial, ¿qué es lo que sucede? Cada país tiene que adecuar sus leyes para que cumplan con lo que establece el tratado comercial, ¿sí? Esas preferencias o esas facilitaciones que se pactan entre los países firmantes no se les dan a nadie más. Por eso, por ejemplo, en el caso del TEMEC, es únicamente Estados Unidos, Canadá y México. No se les da preferencia, no se le da trato especial a ningún otro país. ¿Por qué creen, por ejemplo, los que trabajan en maquiladoras o no sé si tú, Carlos, qué es lo que vino a modificar o afectar a la industria maquiladora con la entrada en vigor del artículo 303 del Telecán? ¿Te acuerdas? ¿O alguien tuvo conocimiento de eso? No recuerdo yo. El artículo 303 del Telecán, perdón, es el que te dice que no le puedes dar preferencias arancelarias a ningún otro país. ¿Y por qué creen que salieron de México muchas empresas asiáticas? ¿Se acuerdan que Mexicali era la capital, al igual que Tijuana, de las televisiones? Sí. Aquí estaba Sony, aquí estaba Mexicali, estaba Sony, Daewoo, LG, Mitsubishi. Yo trabajé en Mitsubishi. En Tijuana estaba Sharp, Sanyo, Panasonic, Sony. Sony tenía como 5 plantas acá. ¿Y qué pasó? Chum. Se acabó. ¿Por qué? Porque la base de proveedores estaba en Asia.
¿sí? El mercado destino era Estados Unidos preferentemente. Entonces, un producto que no califica como originario, pues no se le puede dar trato especial, no se le puede dar trato preferencial. Entonces, ¿cuál iba a ser el beneficio? Si tendrías que pagar los aranceles, los impuestos, ya no ibas a estar en un costo competitivo. ¿Sí? Entonces, les comento esto como ejemplo. Cuando se integran los bloques económicos o cuando se maneja el concepto de economía global, debemos entender en primera instancia que hay un acuerdo, que hay un tratado, que ya hay una estructura legal, ¿sí? No es lo mismo que la globalización económica. Aquí ya existe una serie de criterios, de acuerdos, que si alguno de los países que firma estos tratados no los cumple, se penalizan. ¿Sí? Entonces, en los tratados ya hay una legislación muy específica sobre la inversión de capitales. Ya no están, anteriormente, no sé si recuerden cuál era la ley que regulaba la inversión de capital extranjero. ¿Se acuerdan? No. Había una ley que se llama, no sé si todavía está vigente, pero era la Ley General de Inversiones. Ahorita todo esto está contenido en el acuerdo o en el tratado comercial. El tráfico de mercancías, de productos, de personas, de profesionistas, también, todo eso está contenido en los acuerdos. Existe ya una legislación que maneja cómo van a operar las empresas, bajo qué términos, bajo qué condiciones, bajo qué marcos. Por ejemplo, ahorita todas las maquiladoras que están establecidas en el país, pues ya pagan impuestos, ¿no sabían eso? Pagan el arancel a la importación y pagan el IVA. Y antes venir a México era un paraíso fiscal, no pagabas impuestos, no pagabas aranceles, bueno, los impuestos al comercio exterior, no pagabas el IVA porque eran operaciones temporales. Y ahorita ya no. ¿Sí? Cuando se integran países en un bloque económico, pues se supone que se desarrolla y genera beneficios para esos países. Esa es la intención, por ejemplo, del TEMEC o del TLCAN, el desarrollo de la zona. ¿Sí? Entonces, si ustedes se ponen a revisar los parques industriales, ¿cuántas empresas maquiladoras? Es más, bueno, ¿qué industria nacional ustedes conocen? Bimbo. Aparte de Bimbo y de Cemex. Cemex, Baseca. Ajá. La Moderna. Pastas. ¿Y cuántas internacionales o extranjeras conocen? El 95% son extranjeras. Ahí está su economía global. Pero no es lo mismo que se hayan instalado en una forma, no quiero decir irregular, pero menos controlada, a que ahora se operen bajo ciertas normas, y ¿cómo se llama? Y se me fue la palabra. Legislaciones específicas de la materia. ¿Sí? Así es, don Carlos. Por ejemplo, tú que trabajas en reciclado, no sé cuántos años tienes trabajando ahí, pero 8. ¿Cómo se ha venido modificando la ley de protección ambiental? ¿No? Estamos en pañales en la cuestión ambiental, pero cada vez va avanzando muy poquito, pero a poco. ¿Y de dónde crees que emana esa regulación, esos cambios? De la regulación, porque a final de cuentas, de hecho, lo que aquí con nosotros, hay empresas que
no les interesa nada del medio ambiente ni de Ujú. no contaminar, pero si quieren ser competitivos, si quieren ser globales, si quieren venderle mercancías a corporativos internacionales, tienen que cumplir con los ISO y eso les obliga a ser una empresa socialmente responsable en lo ambiental y en lo ¿Qué, económico. qué dice aquí el punto número 2? Aquí donde está el cursor, ¿lo puedes leer? En las características, la segunda característica. Las empresas operan de manera legal y controlada en cualquier país. ¿Ese? Así es, eso es lo que estás comentando ahorita. Existe una regulación específica y esa está contemplada en los tratados o en los acuerdos internacionales precisamente para que no generes contaminación. ¿Sí? Sí. Anteriormente no había una legislación tan específica. De hecho, son Y, más fuertes o más restrictivas las normas de ISO que ni las normas ambientales mexicanas. así es, que las normas oficiales se controlan a través de normas oficiales mexicanas de las NOM. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque como los acuerdos comerciales emanan de la OMC bajo los principios o los estatutos del GATT, ahí se contemplan todo este tipo de situaciones. ¿Qué pasaba anteriormente? Las industrias contaminaban a diestra y siniestra, ¿no? Todavía. Por eso váyanse a los centros industriales, la ciudad, ahí en Vallejo, en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, Mexicali. ¿Por qué está tan contaminado Mexicali? ¿No? Desa- Desafortunadamente, las industrias grandes como la siderúrgica, Sabor y todas esas son mal necesarios. Entonces, a final de cuentas, pesa más eso que el cuidado del medio ambiente. El avance tecnológico y la innovación a veces debemos de pagar el precio muy alto, ¿no? Por ejemplo, las baterías de ion litio y níquel y todo ese tipo de cosas que usan los celulares, casi el 90% se fabrican en China. No recuerdo la ciudad, pero el otro día estaba viendo un documental. Híjole, si lo ven, se asustan. ¿Y qué pasa? Chale. Es mucha contaminación. Es más, las baterías que utilizamos. Ay, a la basura. ¿Saben lo que contamina una batería y lo que tarda en degradarse? Por eso en Estados Unidos y en otros países de primer mundo, ¿qué es lo que hacen? No las tires a la basura, hay que reciclarlas, ¿no? Pero nosotros no, llévalas al relleno sanitario, entiérralas, hay que los que vienen después de nosotros se las arreglen, ¿no? Entonces, esa cultura también es promovida por los acuerdos internacionales, cosa que antes no se daba acá en la integración. Sí. Por eso se tuvieron que establecer medidas de control, de fiscalización, para darle ese peso. Por ejemplo, antes, si tú no tenías celebrado un contrato, digo, un acuerdo, el acuerdo es a nivel ley, ¿sí? Pues ¿cómo sancionabas a las empresas que contaminaban? Si no tenías una legislación que hablara sobre eso, que se aplicara en estos casos. Ahora con los acuerdos internacionales, es más, los miembros del GATT o los miembros de la OMC, perdón, que la OMC es una evolución del GATT, todos los países adoptaron ciertos principios y ciertas medidas de aplicación internacional. Entre ellas está la protección al medio ambiente. ¿Sí? Las empresas contaminantes, la emisión de CO2 a la atmósfera, el famoso efecto invernadero, las energías limpias, que nuestro presidente no quiere entender, pero pues ahí andan, ¿no? Que hasta los abanicos se ven muy feos, se ven rumorosos. Entonces todo eso viene de aquí. Precisamente, ¿por qué? Porque si no, imagínense que una empresa, no sé, de Estados Unidos, que tiene mucho capital, se vaya a
Costa Rica, o a Nicaragua, o a México, y que contamine. ¿Quién va a pagar por eso? ¿Sí? Sí, puedo entender que va a ser una inversión económica y voy a generar empleos, pues sí, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Entonces, por eso evolucionamos a este nivel donde celebrando tratados o convenios comerciales, regulamos también otros aspectos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hablamos de globalización económica y de economía global. Ahora bien, si comparamos la globalización contra la economía global, aquí podemos encontrar algunas diferencias. A ver, ¿quién me ayuda con este texto? Está muy interesante. Yo, maestro. Adelante. Globalización contra economía global. La globalización es la integración de los países a través del comercio y el flujo financiero, observando 5 aspectos fundamentales: economía, política, tecnología, sociedad y cultura. Empresas, inversión de capital extranjero, incentivos gubernamentales, generación de empleos, oferta de bienes y servicios. ¿Les sigo? La economía global es el siguiente nivel de integración, donde los países celebran acuerdos y tratados, ya sea bilaterales o multilaterales, para establecer políticas comunes y homologar los sistemas legales de función de actividades económicas. Los sistemas legales en función de las actividades económicas. Se desarrollan bloques económicos, se adecúan las leyes para cumplir con los nuevos requerimientos, territorio, población y gobierno, acceso a preferencias arancelarias y otros beneficios comerciales, desarrollo económico regional, reconocimiento a nivel mundial. Muy bien, entonces aquí tenemos la diferencia entre globalización y economía global. ¿Sí? Como les comenté hace un instante, esto inició de una manera precaria. Al decir globalización, las empresas buscaron extender sus dominios, buscaron extender, ¿cómo se llama? Internacionalizar sus productos. En algún punto se dieron cuenta que era más económico establecer un centro de manufactura en otra región, en otro país, que estar enviando las mercancías desde el país de origen, ¿sí? Pero no se logró una integración total hasta que no se llegaron a los acuerdos, como les decía anteriormente, ¿no? A los tratados, donde ahí se le da ya otro esquema, otra figura, y si se fijan, a nivel internacional, si ustedes se meten a buscar TEMEC, el Tratado de Estados Unidos, Canadá y México tiene un reconocimiento internacional a nivel mundial, así como el Tratado de Integración del Pacífico, la LADI, todos los acuerdos y tratados que tiene México con muchos países, creo que tienen 12 o 13 tratados comerciales. Y así como está la Unión Europea, ahora con el famoso Brexit que salió el Reino Unido, y precisamente el día de hoy o el día de ayer se publicó que Inglaterra, lo que es el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, el país de Gales, van a mantener su acuerdo comercial con México, pero ya fuera de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esta es si comparamos, estas son las diferencias, ¿no? Ahora bien, si nos referimos a economía global, que es lo que en la actualidad se está llevando a cabo, tenemos ciertas ventajas y desventajas. ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda? Perdón. Don Cecilio ha estado muy tranquilo. Leo. Adelante. La existencia de una economía global contribuye a disponer de un mayor número de posibilidades de consumo en cuanto a bienes y servicios. El precio de los productos es menor debido a que las empresas buscan mayores niveles de eficiencia a la hora de producir y vender.
más barato, igual, mayor margen de ganancia. Ujú. Lo dice, trasladar factores productivos a otros lugares del mundo buscando mayor rentabilidad ha sido uno de los principales efectos de la economía global. Muchas empresas han externalizado su producción hacia países donde la mano de obra es más barata, perjudicando en cierto modo, ay, no me deja leerlo, en cierto Sí, modo, tasas de desempleo. dice, perjudicando en cierto A los modo. trabajadores, es que ya no me leía lo demás. Ujú. En cierto modo, a los trabajadores de los países de origen y haciendo aumentar sus tasas de desempleo. Ok, ¿se acuerdan que ayer estábamos hablando un poquito de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con Estados Unidos cuando decidieron externar sus plantas productivas hacia otros países? Hubo desempleo y Mucho falta de desempleo. con Estados Unidos, y parte de lo que hacía Trump ahora a inicios de su mandato era eso, que obligó a empresas de Estados Unidos a regresarse ¿Cuál era el a lema Estados Unidos. que tenía Trump? ¿Te acuerdas? No recuerdo, pero era eso que quería Make según America en- Make America Great Again. Así es, let's make America great again. Vamos a hacer América grande otra vez. Pero ¿se imaginan el costo de regresar toda esa planta productiva de China, de México y Latinoamérica a Estados Unidos? sí, pues casi andas tronando a la empresa. Pues aparte de, o sea, deja tú el costo y que Estados Unidos te diera algún apoyo el gobierno. Por la sola mano de obra, te sales del mercado. Que era lo que les decía, por ejemplo, si un teléfono iPhone lo fabricaran en Estados Unidos, ¿ustedes creen que costaría los 800, 1100 dólares que vale ahorita? Si toda la materia prima la consiguen ahí en China, ¿sí? Otros artículos, imagínense que mandaran todas las fábricas ensambladoras que hay en México, de Ford, de Chevrolet, de Chrysler, las regresaran a Estados Unidos. No íbamos a tener para pagar un carro. Ándale. Si así, está difícil. Entonces, no hay un esquema perfecto, no hay una política perfecta, ¿sí? Todas tienen sus ventajas y sus desventajas, porque el beneficio es como la contabilidad. ¿Se acuerdan qué es lo que establece el principio de Lucas Pacioli? ¿Se acuerdan del padre de la contabilidad moderna? ¿No? A todo cargo le corresponde un abono. Entonces, lo que acá puede ser un beneficio, acá puede perjudicar. Entonces, lo que se busca es mantener un equilibrio, porque no hay un esquema, no hay un programa, no hay una estructura 100% exitosa. Porque esa ambición de los inversionistas americanos de obtener mayor ventaja, mayor ganancia, fue lo que promovió que salieran de Estados Unidos. ¿Sí? En lugar de enfocarse en otros aspectos, para ellos fue más importante la generación del famoso markup de la ganancia, ¿no? Ahora, ¿quién se avienta esta, please? Yo, Adelante. economía global, ventajas y desventajas. Históricamente, las zonas geográficas menos desarrolladas o avanzadas en términos de renta, sistemas productivos y tecnológicos han caído en problemas de explotación o expolio de sus recursos, pese a convertirse muchos de ellas en los centros de producción del mundo, China, India y Latinoamérica. Pobreza, contaminación y problemas de salud.
Existe un alto grado de dependencia hacia los cambios económicos y financieros ocurridos en cualquier parte del mundo. Dolarización de la economía mundial, monopolio de los países petroleros, elecciones presidenciales. Si se fijan, lo que les estaba diciendo, no hay esquema, no hay programa, no hay estructura perfecta. ¿Sí? Históricamente, pues los países subdesarrollados, los países pobres, han sido el objetivo de las grandes potencias para establecer sus centros de manufactura. ¿Por qué? Porque como los países emergentes o los países pobres o en vías de desarrollo, tercermundistas, como les quieran llamar, perdón, carecen de tecnología, ¿sí? Carecen de infraestructura. Entonces llega el capitalista y les dice, mira, aquí está esta lana, vamos a invertir, órale, vamos a hacer plantas, voy a generar empleos, pero ¿a costo de qué? Ustedes saben que China es uno de los países más contaminados, al igual que la India. Sí, pues en los documentales que usted dice sale todo eso. Uh-huh. Y Latinoamérica no se queda atrás. Entonces, si se fijan, China es un país rico en recursos naturales, igual que la India, igual que Latinoamérica. ¿Sí? Pero, ¿qué genera la sobreexplotación de los recursos? Mantienes a la población marginada con unos sueldos muy bajos. Eso genera pobreza, genera dependencia. ¿Sí? Hay algunos procesos industriales que son muy contaminantes, sobre todo los hidrocarburos y los plásticos. Generan mucha contaminación ambiental. Y sobre todo, pues, que es lo que ahorita se está viviendo, y no quiero hablar de Mexicali, pero genera muchos problemas de salud. Ustedes saben que en Mexicali se disparó el cáncer de una manera estratosférica. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a revisar eso? Yo lo he vivido en mi familia, le dio cáncer a mi mamá, al hermano de mi mamá, o sea. Igual a mi hermano. Y conozco algunas personas que han perdido seres queridos por esta situación. ¿Sí? Ahora, las grandes inversiones de capital siempre están condicionadas a muchos eventos mundiales. ¿Sí? Perdón. Aquí tenemos... ¿Qué fue lo que quiso hacer China ahora con... Y no me quiero meter en cuestiones de análisis político ni macroeconómico, pero ¿no se fijaron que ahora cuando empezó lo de la pandemia, China dejó de usar el dólar como moneda de intercambio? ¿Alguien escuchó de eso? ¿Alguien se percató de eso? Yo no, pero ¿cuál fue la razón, maestro? Pues que ya no quiso depender del dólar como moneda de intercambio, para fortalecer su moneda. Pero es que también antes de la pandemia ya venían con una guerra comercial China y Estados Unidos, ¿no? Ah, no, sí, pero eso es una cuestión de aranceles. Pero no deja de ser guerra. Ah, no, sí, claro. ¿Y por qué creen que eso es? Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de otras cosas, pero ustedes no se han puesto a pensar, ¿quién fue el principal enemigo de China en los últimos 4 años? Estados Unidos. ¿A través de qué figura? Trump. ¿Y dónde se generó el virus? China. ¿Y hacia dónde se exportó? ¿Cuáles fueron los principales países o los primeros países afectados? Estados Unidos y Europa. Estados Unidos, Italia, España. Ajá. ¿Y cuál más? Australia, creo también. Sí. Entonces dijo China, ya no, las guerras ya no van a ser a balazos. Y qué casualidad que pum, rapidito ¿cómo se dice?
Contuvieron la epidemia. China fue el principal exportador de mascarillas, de enseres médicos y de vacunas. Lo sigue siendo. ¿Y no será que este movimiento se dio para sacar al actual presidente de Estados Unidos? ¿Verdad? Pues nomás ve las noticias de hoy. Nomás piénsale poquito mal, ¿no? ¿Y por qué creen que España, Italia fueron no me acuerdo si Alemania, pero fueron los países con más alto índice de contagio y fatalidades? Tenían más que ver en contra de cosas, en contra de China, cosas. Y aparte Estados Unidos, a través de la OTAN, ahí es donde tenía sus bases más importantes, ¿no? Sus bases aéreas más importantes, donde podía lanzar un ataque. Estuvimos así de cerquita, de una guerra. Para los que le saben. Entonces, digo, pueden ser muchas cosas, no son más que hipótesis, porque no sucedió nada. Y la verdad no la manejamos, no tenemos toda la evidencia, y lo que nos hacen ver no necesariamente es la verdad, ¿no? Sí. Juegan con nuestros sentimientos, maestro. Así es, los dueños del mundo juegan con nosotros. ¿Por qué creen que estaba Bill Gates tras la vacunación? George Soros, Rothschild. Porque ellos iban a tener el poder, maestro. Les acabo de mencionar a 3 de las personas más ricas del mundo. Jeff Bezos, el dueño de Amazon también. De hecho, es el más rico ahorita, el de Amazon, precisamente por este cambio de nosotros de la manera de comprar las cosas que es ahora. Qué curioso, ¿no? Pero creo que la onda era más con George Soros, ¿no? Soros, sí. Ustedes saben que la OMC no es un organismo gubernamental. Se financia a través de capitales privados. ¿Y quiénes son los principales contribuyentes a la OMC? Creo, ¿no? Bill Gates y George Soros, ¿no? Los 3 que les acabo de decir ahorita. Entonces, bueno, ahí le dejamos, para que nos metemos en camisa de 11 varas. Hablando de exportaciones y de globalización. Estamos hablando de integración económica, ¿no? Bueno, ya hablamos de las ventajas y de las desventajas. Vimos la economía, la globalización, economía global. Ahora, también hay un punto muy importante, jóvenes, sobre la globalización. Y aquí resumimos lo que estamos hablando hace un momento, la globalización estratégica. A ver, ¿quién se lo echa? ¿Quién me ayuda con esto? Luego yo. Globalización estratégica. Aumentar los ingresos y reducir los costos de operación. Buscar mano de obra barata. Buscar insumos a mejores precios. Análisis cuantitativos de los riesgos. Administración de las cadenas de suministros. Capacidad de los proveedores. Variación en los precios. Demoras y pérdidas. Flujo de efectivos descontados. Capital invertido en el proceso y no genera ganancias inmediatas. Evaluación de decisiones de diseño de red, proveedores locales versus proveedores foráneos, costos versus efectividad de la cadena de suministros, costos versus seguridad de la cadena de suministros. Gracias, así es. Cuando, por ejemplo, en el caso de ustedes que van a desarrollar un proyecto de viabilidad de exportación, esta es una forma de evaluar, ¿sí? O de considerar los aspectos estratégicos.
¿Quieres aumentar tus ingresos y quieres reducir tus costos de operación? Pues nada más hay dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Mano de obra barata. Ahí está China, ahí está Latinoamérica, ahí está la India, ahí está Vietnam, ahí está Singapur. Buscar insumos a mejores precios. Ahí están muchos de los países subdesarrollados que basan su economía en el sector primario, ¿no? ¿Verdad? Ahora, pues sí, eso es lo bonito. Pero ¿cómo le voy a hacer para analizar, para cuantificar el riesgo? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues debo administrar mi cadena de suministros. Así sea una pequeña, mediana o una grande empresa, porque yo dependo de proveedores. ¿Sí? A alguien le voy a comprar mis insumos, la maquinaria que ocupo, el servicio de transporte, el agente aduanal, ¿sí? Los proveedores de logística, los famosos 3PLs que les llaman, así como donde está IDHL, es uno de ellos. Dependo de los precios de mis insumos, de mi costo de producción, mi costo fijo, mi costo variable. ¿Qué pasa si mis insumos demoran? No alcanzo a producir. ¿Qué pasa si mis productos terminados demoran en su distribución, no llegan al cliente y genero pérdidas? ¿Sí? El flujo de efectivos descontados. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Alguna vez lo vieron este término? Flujo de efectivos descontados. ¿No? No, yo no. En un proceso, en una, digamos, en una cadena de suministros. ¿Dónde empieza la cadena de suministro? Con mis proveedores de insumos, ¿no? Con proveedores. Y luego yo le compro las materias primas, un transportista las recoge, va y me las deja en la planta, yo empiezo mi proceso de manufactura, termino el proceso de manufactura, lo transporto a los centros de distribución, en los centros de distribución lo almaceno, lo ordeno y lo empiezo a mandar a los puntos de venta a través de otro proceso de transporte, llega el punto de venta, el producto se puede quedar ahí estacionado un día, 2 días, un mes, un año, hasta que se vende. ¿Cuándo recupero yo mi inversión? De todo ese flujo que les acabo de describir. ¿Cuándo recupero mi inversión? Mi lana, porque todo lo que tengo, o sea, todo mi capital está invertido en insumos, en planta productiva, en transporte, en inventarios. Todo eso genera una inversión. Ese es mi capital, lo traigo en movimiento. ¿Cuándo recupero yo la inversión? Cuando ya Hasta que vendemos el producto. lo vende y ya recupera ese dinero y que lo vende todo. Pero que es una cadenita, como dice usted. Cuando me pagan y lo deposito al banco, no cuando lo vendo. Porque ¿qué tal si lo vendo a crédito? Y ahí están otros 90 días. Tienes razón. En cuanto, ¿cómo dice? Saliendo el payaso soltando la carcajada, ¿no? O sea, a mí me pagan, yo ya tengo liquidez, voy y lo pongo al banco, ya puedo mover ese dinero en otro proceso subsecuente. Pero si no me pagan, ¿cómo me capitalizo? ¿Cómo recupero mi lana invertida? Y Carlos, ¿cuál es el dinero más caro? El que no tienes o el que no ganas. El que no tienes, acabas de decir. Muy cierto. El dinero que no tienes es el dinero más caro. ¿Y qué son los intereses financieros, Carlos? Ustedes están en la AVE, deben de saber esto. Pues es eso lo que, de algún crédito que tienes o algo que... Es el precio del dinero.
Es el costo del dinero. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Que no estoy viendo la pantalla, perdón. Morales. Morales. Muy bien, compañera. Es el precio del dinero, es lo que cuesta el dinero que no tienes. ¿Y por qué es más caro el interés sobre un préstamo que el interés sobre un ahorro? ¿Por qué el interés es más caro cuando yo voy y pido prestado? ¿Y por qué me pagan menos a mí de renta cuando yo voy e invierto mi dinero? Porque Oferta y genera demanda. interés, ¿no? Porque es la ganancia del banco. El banco no juega con su dinero, el banco juega con el dinero de los ahorradores. ¿Sí sabían eso? Sí, Sí. el banco no pierde. El banco No, no pierde, el banco dinero. está asegurado. Y hablando del Fobaproa, ¿dónde estaban esos del PRIAN cuando el Fobaproa? Pues están en Morena ahorita. No le busquen mucho, ¿no? Por eso no quiero hablar de política, jóvenes, porque, ay, Dios mío. Ok. ¿Cómo la vieron con los puntos que vimos el día de hoy? Está interesante, ¿no? Vamos a ser todos unos expertos en la globalización. Así es. Mañana vamos a hablar como ayer me comí unos minutitos, ahora los voy a dejar. Mañana ya vamos a empezar con lo que son las pymes para que irnos familiarizando. Entonces les voy a dejar, déjenme salirme de aquí. Les voy a dejar un par de actividades. Como no tenemos guía didáctica, déjenme pasar lista, espérenme, porque no. No se escucha, maestro. Ahí está, perdón. Es que decía ¿qué pasó, don Cecilio? Está muy tranquilo, está muy callado. Se quedó dormido. ¿Está enojado? ¿O qué le pasa? Está comiendo rosca. Está viendo las novelas. Hoy es Día de Reyes, ¿verdad? Ya ni me acordaba. Cecilio ya lleva 6 tamales y un pedazo de arroz. Ay, ay. Es lo que te digo, Cecilio. Crea fama y déjate a dormir, ¿no? ¿Cómo la ves con tus compañeros? Soy Charlie, por favor. No se aguanta el compañero Carlos, Este ¿verdad? no se aguanta, como dice el niño. Está bien, está bien. Bueno, les decía, vamos a hacer 2 actividades, ahorita los voy a subir a Academic. Ustedes nada más tienen clases de martes, miércoles y jueves, ¿verdad? Entonces, ok, muy bien. Voy a dejar 2 actividades para fecha, vamos a ponerle, como la mayoría trabaja, vamos a dejarlo para el sábado, ¿les parece? Sábado a la medianoche, para que me dé chance el domingo de calificar. Van a estar sencillas, van a estar muy sencillas sobre globalización, sobre hacer un pequeño ensayo sobre las ventajas y las desventajas de la globalización y de la economía global. Por ahí está el material, lo voy a subir. Y el otro sería mañana que terminemos de ver lo de pymes, va a ser también sobre una reseña sobre la pyme. Entonces, yo creo que mañana les voy a poner las actividades, porque me falta terminar un tema que estoy para ya poder subir el bloque 1 completo. Entonces, mañana terminando la clase les dejo las actividades, ¿no? Y lo dejamos para el sábado a la medianoche. ¿Sale? Bueno, jóvenes. Ok, Entonces, maestro. muy bien, jóvenes. Compensando el tiempo de ayer. Entonces nos retiramos y nos vemos mañana a las 8 de la noche. ¿Sale? Dale, Buenas maestro. noches. Buenas Hola, noches. maestro, buenas noches. Buenas noches. Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos mañana. Hasta luego, maestro. Nos Dale. vemos. Hasta luego. Dale. Bye. Ya no comas tantos tamales, Cecilio. Si ahora no son los tamales, no son mañana, ahora es la rosca.
Está bueno, nos vemos, sale. No, maestro, adiós. Bye, sale, bye.